Hola, bienvenidos a El Rollo Criminal. La historia de hoy es inusual. Se trata de dos hermanos nacidos con 17 meses de diferencia, quienes ambos se convertirían en asesinos seriales, aunque no es particularmente inusual que los criminales provengan de la misma familia. Lo interesante es que ambos hombres se volvieron asesinos de forma independiente, con motivos y víctimas distintas. No todos los niños abusados son asesinos seriales, ni todos los asesinos seriales sufrieron abuso infantil. Como en estos crímenes, la infancia de los perpetradores suele estar marcada por inestabilidad y abuso. Para Danny y Larry Rains, esto sin duda fue cierto. Danny nació el 20 de octubre de 1943 y 17 meses después, Larry el 22 de marzo de 1945. Los cuatro hermanos, con una hermana mayor y otra menor, sufrieron mucho abuso de su padre. Era un alcohólico violento que se volvía especialmente cruel cuando estaba borracho. Arremetía contra quien estuviera cerca, y sus hijos a menudo eran los que sufrían su temperamento violento. Su padre les daba whisky y los hacía pelear por unas monedas, permitiéndoles parar solo cuando él quería. Si solo uno quedaba en pie o alguien lloraba, eso significaba que había perdido automáticamente. Cuando Danny tenía 10 y Larry 9, su padre los abandonó. Se mudó a Florida, trabajó en una gasolinera y nunca los volvió a ver. Sin embargo, para entonces la violencia ya estaba arraigada en ambos niños, y aunque a veces eran cercanos, solían discutir violentamente. Años después, Larry diría que algunas de sus discusiones llegaron al punto de lanzarse cuchillos o intentar dispararse con arcos y flechas. En 1958, Larry, con 13 años, conoció a Sue, madre de 3 hijos de 23 años. Durante los años siguientes pasó cada vez más tiempo con ella, ayudando a criar a sus hijos pequeños, hasta que eventualmente se involucró íntimamente con ella. Casi al mismo tiempo, Larry y Danny comenzaron a salir con su amiga de preparatoria, Kathy. A los 16 años, Larry dejó la escuela y se volvió aún más problemático a los 17. Él y un amigo robaron un auto, pero fueron arrestados rápidamente. El fiscal del distrito aceptó anular la sentencia de Larry si se enlistaba en el ejército. Su tiempo en el ejército fue problemático desde el inicio, ya que fue disciplinado varias veces por mala conducta y alcoholismo crónico, y pasó la mayor parte de su tiempo en prisión militar antes de ser dado de baja. Mientras tanto, durante este tiempo, Danny se casó con Kathy, la chica con la que ambos hermanos habían estado saliendo, y la pareja tuvo 3 hijos juntos. Cuando Larry regresó a Kalamazoo después de su tiempo en el ejército, le rogó repetidamente a Sue que se casara con él. Sin embargo, ella se negó. Cada vez se deprimía más y trataba de quitarse la vida. Un oficial de policía lo salvó y pasó 10 días en el Hospital Psiquiátrico Regional de Kalamazoo antes de ser dado de alta. A los 19, Larry hacía autostop por varios lugares de Estados Unidos desde hacía unos 3 meses. La noche del 29 de mayo de 1964, un hombre llamado Gary Smoke le ofreció un aventón a Larry. Gary, maestro de secundaria de 30 años, asistió a una reunión con la Cámara de Comercio en Battle Creek, Michigan, y pasaba por Kalamazoo. Mientras iba a una cena familiar, su esposa Thelma lo esperaba en casa con sus hijas Cynthia, de 4 años, y Diana, de 6 meses. El gesto amable de Gary hacia Larry le costaría la vida. Gary se detuvo para darle un aventón a Larry, quien lo obligó a conducir por un camino rural y lo robó, llevándose solo $3. Le ordenó a Gary meterse en la cajuela y guardar silencio, pero Gary comenzó a patear y golpear para hacerse oír. Larry se detuvo en un camino tranquilo a las afueras de Kalamazoo, abrió la cajuela del auto y disparó su pistola calibre 22 2 veces. La primera bala falló, pero la segunda le dio a Gary bajo la oreja. Una autopsia reveló que Gary murió por la herida de bala en minutos. Larry dejó el cuerpo en la cajuela, compró una hamburguesa y luego condujo el auto de Gary hasta Elkhart, Indiana, a unas 60 millas.
En la madrugada del 30 de mayo robó la gasolinera, le disparó 2 veces en la cabeza al encargado Charles Snyder y se llevó $100. Un grupo de pescadores halló el cuerpo de Charles poco después del asesinato. La policía fue notificada y colocó retenes en la zona. Cuando Larry intentó volver a Kalamazoo, llegó a un retén conduciendo el auto de Gary, con su cuerpo aún en la cajuela. Lo detuvieron en el retén y lo interrogaron. Actuó relajado y lo dejaron pasar sin sospecha alguna. Luego, Larry regresó al lugar donde había matado. Gary le robó los zapatos y el reloj, luego abandonó el auto. Larry sabía que había sangre en la defensa y posibles pruebas adentro, pero no quería limpiar eso. Al parecer, en ese momento ya no le importaba. Mientras tanto, la esposa de Gary, Thelma Smoke, estaba en la estación de policía reportando su desaparición. Gary la había llamado la noche anterior para decirle que iba a llegar tarde a cenar, pero nunca regresó a casa. Al escuchar al oficial de patrulla informar los detalles del auto abandonado, Thelma dijo que coincidía con la descripción del que conducía a su esposo. Al abrir la cajuela del auto se desvaneció toda esperanza de que Gary solo estuviera desaparecido. La policía obtuvo una huella dactilar y una de palma del auto. Se determinó que no coincidían ni con Gary ni con su familia, y se esperaba que eventualmente ayudaran a identificar al asesino de Gary. Autoridades de Indiana y Michigan compartieron información sobre los asesinatos de Gary y Charles para determinar si estaban relacionados. En menos de una semana recibirían respuesta. Larry visitó a Sue y le confesó lo que hizo. Ella se alteró y llamó a su madre y a una amiga. La policía fue avisada y Larry esperó tranquilo a ser arrestado. Al ser arrestado tenía el reloj y zapatos de Gary. Al preguntarle, confesó sin dificultad ambos homicidios y entregó el arma. A Larry se le asignó un defensor público, Eugene Field, y fue enviado a una evaluación psiquiátrica. Durante la investigación se encontraron vínculos con otros casos abiertos. El 6 de abril de ese año asesinaron a otro empleado de una gasolinera. Vernon Levin, de 20 años, fue asesinado a tiros con una pistola calibre .22 en Battle Creek, cerca de donde Gary condujo la noche que se detuvo a ayudar. Larry Vernon iba a casarse al día siguiente. Cuando le preguntaron sobre este crimen, Larry admitió que él fue quien mató a Vernon. Luego, Larry añadió 2 crímenes más en otros 2 estados a la lista creciente. Contó a la policía que un hombre lo recogió mientras hacía autostop cerca del Valle de la Muerte el 23 de mayo. Este hombre no dejaba de decir que no tenía dinero, así que Larry le disparó y lo mató. El cuerpo de este hombre estuvo desaparecido más de 2 años. Larry también admitió haber matado a otro empleado de gasolinera, ahora en Kentucky. Larry luego diría que planeaba suicidarse tras cada asesinato, pero nunca lo logró. Él creía que después de su arresto sería sentenciado a muerte, ya que no quería vivir ni como hombre libre ni encarcelado. Larry solo fue procesado por el asesinato de Gary, dejando los demás cargos pendientes del resultado de ese juicio, que inició en el Tribunal de Circuito del Condado de Kalamazoo en septiembre de 1964. El abogado defensor Eugenio Field afirmó que Larry era inocente por locura y presentó varios psicólogos como respaldo. Los psicólogos testificaron que Larry había cometido el asesinato durante un periodo de locura temporal. Eso había ocurrido debido a la rabia que experimentó contra su padre, quien lo había golpeado durante toda su infancia. El jurado declaró culpable a Larry de asesinato y lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Larry apeló su condena argumentando que los psiquiatras de la fiscalía comenzaron a examinarlo antes de que su abogado estuviera presente. Tuvo éxito y ganó el derecho a un nuevo juicio en 1971. Sin embargo, pronto quedó claro que su defensa por demencia era débil y por eso se declaró culpable y recibió una nueva cadena perpetua como concesión por su declaración de culpabilidad. Se le permitió cambiar su nombre a Monje Steppenwolf, que fue nombrado así por el protagonista de la novela de 1927 de Hermann Hesse. Durante los asesinatos de Larry en 1964, su hermano Danny vivía con su esposa Kathy y sus hijos. Con los años, su relación se volvió más volátil y violenta.
El 26 de noviembre de 1968, armado con una pistola, Danny atacó a una joven de 17 años llamada Dorothy King. Cuando Dorothy salió de su trabajo en la farmacia Cobis, alrededor de las 7 de la tarde de ese día, Danny se le acercó y secuestró a Dorothy en su propio auto. Fue a las afueras de la ciudad, pero al tomar un camino equivocado y tratar de regresar, Dorothy escapó y huyó corriendo. Gritando por ayuda, Danny tiró el arma y salió corriendo. Sin embargo, al regresar por su auto a la escena del secuestro, fue arrestado un año después. Danny fue declarado culpable de agredir a Dorothy y sentenciado a 3 a 4 años de prisión. En ese tiempo, Kathy se divorció de él. Danny obtuvo libertad condicional en 1972, volvió a Kalamazoo y trabajó en una gasolinera. En ese periodo, Danny, de 29 años, se hizo amigo de Brent Koster, de 15 años. Brent también tuvo una infancia difícil. Su madre tenía esquizofrenia y su padre era alcohólico. Brent estaba sin hogar cuando conoció a Danny, quien pronto lo ayudó a encontrar alojamiento y trabajo. A medida que crecía la confianza entre ellos, Danny le contó a Brent sobre un crimen que había cometido 3 meses antes. En marzo de ese año, Patricia Hogue, de 29 años, salió a comprar acompañada de su hijo Corey, de 17 meses. Ella no volvió a casa. Su esposo la reportó desaparecida y al día siguiente una señora halló a Corey deambulando con sangre. Ella llevó al niño a la estación de policía y comenzaron la búsqueda de Patricia. El cuerpo fue hallado pronto detrás del edificio de la compañía de elevadores independiente. Brent luego contó que Danny se había jactado del crimen. Danny dijo que vio a Patricia entrar a Tops, por lo que estacionó su camioneta junto a su auto y esperó. Tras una hora, ella salió y puso a su hijo en el asiento del pasajero de su auto. Mientras Patricia iba al lado del conductor, Danny salió de su Corvair azul y sacó un cuchillo. La obligó a subir a su camioneta, la ató y la agredió sexualmente. Intentó estrangularla, pero Patricia se defendió, arañándole la cara. Durante la violenta pelea, cayeron fuera de la camioneta. Danny la apuñaló en la espalda, pero dijo que no surtió mucho efecto, así que giró el cuchillo para hacerle más daño. En ese momento, Corey ya estaba fuera del auto, parado junto a la camioneta y llorando. Con solo 17 meses de edad, Danny asumió que el niño no podría recordar nada, así que lo dejó solo. Brent dijo que Danny le comentó que lo que hicieron funcionó tan bien que deberían repetir el ataque juntos. Brent aceptó agarrar, agredir sexualmente, asaltar y matar a una mujer. La pareja preparó un kit que contenía cuchillos, bolsas de basura y cuerdas. Luego todos salieron a buscar víctimas. El 5 de julio de 1972, Danny trabajaba en la estación de servicio en Sprinkle Road en Kalamazoo cuando 2 jóvenes llegaron alrededor de la 1:30 a.m. a cargar gasolina. Linda Clark y Claudia Wittstrup, quienes tenían 19 años, eran compañeras de cuarto que viajaban desde Chicago para encontrarse con el hermano de Linda en Ann Arbor. Brent llenó el auto de gasolina. Mientras Danny revisaba debajo del cofre, desconectó una de las bujías para que el auto pareciera tener un problema. Despidió a las mujeres estacionarse para revisar y arreglar el espacio de aparcamiento. Los 2 hombres sacaron cuchillos y advirtieron a las mujeres que no gritaran para no hacerles daño. Danny les dijo a Linda y Claudia que subieran al asiento trasero y condujo el auto a la parte trasera de la estación, donde las luces estaban apagadas. Los hombres ataron a las mujeres, uno vigilaba y el otro atendía a los clientes. Danny y Brent agredieron sexualmente varias veces a las 2 mujeres antes de que Danny le dijera a Brent que matara a Claudia. Para que probara su propia medicina, Brent intentó estrangular a Claudia con una cuerda, pero ella luchó por su vida. Danny ayudó a Brent y juntos mataron a Claudia. Después, Brent estranguló a Linda. Brent colocó los cuerpos de las mujeres en el asiento trasero de su auto, los cubrió con una manta y condujo hacia una zona boscosa cerca de Galesburg. La cubrió con gasolina, encendió un cigarro y lo arrojó al piso del auto. Antes de irse, regresó al garaje, donde Danny le mostró lo que había tomado de las mujeres: 2 anillos, algo de dinero, unos aretes y fotografías. 12 días después, unos motociclistas encontraron el auto abandonado. El cigarro no encendió el acelerante,
y los cuerpos de las chicas seguían visibles en el asiento trasero por su descomposición. No se pudo verificar la causa exacta de la muerte, pero las cuerdas en sus cuellos indicaban que fueron estranguladas. También fue imposible determinar si habían sido agredidas sexualmente debido al estado de sus restos. La policía sospechó que estos asesinatos estaban ligados al de Patricia Houck por las similitudes en cómo las mujeres fueron atadas y asesinadas, pero aún estaban muy lejos de atrapar a Danny y Brent. Un mes tras asesinar a Linda y Claudia, la pareja atacó de nuevo. El 5 de agosto de 1972 secuestraron a Pamela Fiernell, de 18 años. Pamela pidió aventón en el campus de la Universidad Western Michigan y fue amenazada con un cuchillo. La forzaron a subir a su camioneta, la ataron, cubrieron con un saco de dormir y la llevaron a una zona boscosa y aislada. La pareja abusó sexualmente de ella por más de 6 horas antes de llevarla a otra zona cerca de un lago. Brent dijo que él y Danny bebieron cerveza y dieron vino a Pamela. Luego se mudaron de lugar por tercera vez, y cuando Pamela empezó a gritar pidiendo ayuda, Danny la golpeó en el estómago. Como no logró someterla, Brent le puso una bolsa en la cabeza y la asfixió. Después movieron el cuerpo de Pamela lejos de la camioneta. Danny vio un coche de policía y Brent huyó. La policía revisó la identificación de Danny y le permitió irse. Al día siguiente, la pareja regresó y movió el cuerpo de Pamela a una zona más apartada. No mucho después de esto, la amistad entre Danny y Brent comenzó a deteriorarse y la policía se estaba acercando a resolver los crímenes. El 4 de septiembre, Danny fue llevado para ser interrogado sobre los asesinatos de Linda y Claudia en julio. Al investigar las estaciones de servicio cercanas al lugar donde hallaron el auto de la chica, la policía descubrió el historial criminal de Danny por intentar secuestrar a Dorothy King. Se estableció que Brent solía merodear la estación de servicio con Danny y también fue interrogado. El abogado de Brent, James Hills, le informó que si cooperaba podría declararse culpable solo de asesinato en segundo grado, así que Brent le contó a la policía su versión de los hechos. El 18 de octubre, Brent llevó a la policía al cuerpo de Pamela, desaparecida por más de 2 meses. Había sido dejada a menos de 1 milla de donde se habían encontrado los cuerpos de Linda y Claudia. Brent dijo que Danny siempre fue el principal instigador de los crímenes y terminó su amistad por miedo a que Danny también lo matara. Brent dijo a la policía que Danny le confesó el asesinato de Patricia Houck antes de conocerse. Brent tenía solo 15 años, por eso su abogado buscaba que su caso quedara en el tribunal de menores. Donald Burch, fiscal del condado de Kalamazoo en ese entonces, quería que el caso pasara al tribunal de adultos, debido a la naturaleza particularmente brutal de los crímenes. Danny afirmó que era inocente de todos los cargos y que no era un asesino. Sin embargo, terminó en una celda de máxima seguridad, en la misma cárcel del condado donde su hermano Larry esperaba juicio por el asesinato de Gary Smoke. Estaban en las celdas 1 y 2. Mientras Larry cambió su declaración a culpable, Danny siguió protestando su inocencia. Fue a juicio en febrero de 1973 por el asesinato de Patricia Houck. Aunque Brent no conocía a Danny entonces, fue el principal testigo en su contra. Testificó sobre cómo Danny le había relatado todo el incidente y su testimonio coincidía con las pruebas físicas de la escena del crimen. Otra testigo fue Kathy Rains, la exesposa de Danny, quien dijo que unos días después del asesinato de Patricia, notó un rasguño en la cara de Danny. Él afirmó que eso había ocurrido mientras hacía algunos trabajos de bricolaje. La madre de Danny sospechaba que él pudo estar involucrado en el asesinato de Patricia, pero su abogado intentó desacreditarla diciendo que había estado con un psiquiatra y fumaba marihuana. También salió a la luz que, en el mes anterior al inicio del juicio, un guardia de la prisión encontró una nota rota en el inodoro de la celda de Danny. La nota decía que él buscaba a una mujer dispuesta a mentirle a la policía para darle coartada la noche del asesinato de Patricia. Con pruebas contundentes, Danny fue declarado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Una por asesinato en segundo grado y la otra por asesinato durante la comisión de una agresión sexual.
Danny enfrentó su segundo juicio en julio de 1973, ahora por el asesinato de Pamela Fiernell. De nuevo, Brent fue el testigo clave contra Danny, proporcionando detalles sobre Pamela que coincidían con las pruebas físicas de la policía. Danny fue declarado culpable nuevamente y recibió otra cadena perpetua. Luego debía enfrentar un juicio por los asesinatos de Linda Clark y Claudia Bidstrup. En este caso, había pruebas físicas contundentes en su contra, en lugar de depender únicamente del testimonio de Brent. Danny se declaró no impugnante para reducir los cargos a asesinato en segundo grado y recibió 2 cadenas perpetuas más como parte del acuerdo. Brent se declaró no impugnante por el asesinato en segundo grado de una de las chicas de Chicago, y el 25 de julio de 1973 el juez lo sentenció a cadena perpetua con la recomendación de que nunca obtuviera libertad condicional, agregando que los crímenes de Brent eran el tipo de delitos que le dan argumentos a quienes desean restablecer la pena de muerte. Aunque la falta de libertad condicional era solo una recomendación, se consideraría automáticamente tras 10 años. Brent afirmó que, al tener solo 15 años durante los crímenes, el mayor Danny pudo manipularlo más fácilmente, pero no explicó por qué se dejó convencer para cometer crímenes tan horribles. ¿Había sido Danny quien empujó a Brent a cometer crímenes tan depravados o eran igualmente responsables? Danny usó su tiempo en prisión para educarse sobre la ley. Él argumentó con éxito que recibir 2 condenas en el caso de Patricia Houck equivalía a doble incriminación. Y como resultado, en 1979 el juez Donald Anderson canceló la condena por asesinato en segundo grado, eliminando una de las 5 cadenas perpetuas de Danny. Danny siguió luchando. En 1981, la Corte Suprema anuló la segunda condena por el asesinato de Patricia, basándose en que el juez del juicio no les dijo a los miembros del jurado que podían considerar un veredicto de asesinato en segundo grado como un posible cargo por el asesinato mientras se perpetraba una condena por agresión sexual. Esto significaba que la fiscalía podía volver a juzgarlo o sentenciarlo por asesinato en segundo grado. Eligieron la segunda opción y optaron por la condena por asesinato en segundo grado. El asesinato en segundo grado permite la posibilidad de libertad condicional. Danny fue condenado por asesinato en segundo grado tras declararse no culpable de las muertes de Linda Clark y Claudia Bidstrup, lo que significaba que solo la condena por el asesinato de Pamela Fiernell era la que lo mantendría en prisión por el resto de su vida. Danny insistió que, aunque participó en el ataque a Pamela, él no la mató. Y algunos creen que la policía fue demasiado rápida en creer la versión de los hechos que les presentó Brent, quien obviamente estaba cooperando para protegerse a sí mismo. Mientras estuvieron en prisión, Larry y Danny pasaron por varias cárceles en Michigan, pero permanecieron separados y no se volvieron a ver. Larry siguió en contacto con Kathy, la exesposa de Danny, y se casaron el 22 de marzo de 1976. Sin embargo, se divorciaron después. Larry se casó por segunda vez en 1980. Según él, en prisión tuvo 4 aventuras con distintas mujeres. 2 de ellas iniciaron en la cárcel, a pesar de intentar apelar para obtener libertad condicional. Danny murió en la instalación correccional de Lakeland en Coldwater, Michigan, el 29 de enero de 2022 a la edad de 78 años. Al año siguiente, Larry murió en la instalación correccional de Saginaw en Michigan. También tenía 78 años al momento de su muerte. Durante su tiempo en prisión, el cómplice de Danny, Brent, participó en muchos programas de rehabilitación para delincuentes sexuales y obtuvo un título en Derecho. Los funcionarios de la prisión lo describieron como un prisionero ejemplar. Sin embargo, sus solicitudes de libertad condicional fueron rechazadas constantemente. En septiembre de 2020 aprobaron su libertad condicional, considerando su remordimiento, la edad al cometer los crímenes y su conducta en prisión. La Junta de Libertad Condicional determinó que era poco probable que volviera a delinquir, y después de pasar 48 años en prisión, Brent fue liberado en enero de 2021. En la audiencia de libertad condicional, expresó su deseo de aportar a la sociedad como hombre libre y afirmó que, de no haber conocido a Danny Rains, nunca se habría involucrado en estos crímenes.
Sin embargo, el fiscal del condado de Kalamazoo, Jeff Getting, dijo en un comunicado que estaba muy preocupado por la decisión del Departamento de Correcciones de Michigan. En mi opinión, los riesgos para nuestra comunidad son inaceptables. No tengo conocimiento de otra persona con un historial tan horrible que haya sido liberada en algún lugar. Larry y Danny fueron únicos porque, por separado, se volvieron asesinos seriales con distintas épocas, métodos y víctimas. Para estos dos hombres, la diferencia entre naturaleza y crianza es muy difusa. No encontré información sobre la vida de sus hermanas, así que supongo que vivieron una vida sin cometer delitos graves, aunque estuvieron sujetos a la misma crianza. Las víctimas de Larry se parecían a su padre, quien los maltrató en su infancia, y dos trabajaban en una gasolinera. Esto mostraría que, como su padre, Larry sentía mucho enojo hacia él. Los crímenes de Danny eran sexuales y sus víctimas mujeres. Los hermanos solían competir ante su padre alcohólico, quien alentaba su rivalidad, y también compitió por la atención de Kathy, con quien ambos se casaron. La publicidad que recibió Larry durante su juicio y apelación, al mismo tiempo que Danny y Kathy se separaron, desencadenó algo dentro de Danny que inició su serie de asesinatos. Aunque sería un gran salto sugerir que los extensos crímenes que cometieron estos dos hombres pueden atribuirse completamente a su terrible crianza. Nunca sabremos cuánto influyó esa crianza. Si hubieran crecido en una familia estable y amorosa, igual habrían sido los monstruos que fueron. ¿O podría una crianza normal haber evitado que cayeran en una vida de crimen? Se reconoce que la naturaleza y la crianza influyen en una persona, pero nunca se sabrá con certeza la importancia de cada una. Es un tema fascinante y me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Así concluye la historia de hoy. Gracias por escuchar El Crimen Real. Cuídense. La Compañía de Ferrocarriles y Vagones de Kalamazoo, fundada en 1883, fabricaba vagonetas para viajar por las vías. Tenían un motor de aire de 16 caballos de fuerza. ¿Cómo cambian los tiempos? Adiós.